Pues nada, bienvenidos a esta charla que titulamos, no sé muy bien cómo llegamos a este título, productividad ligada a las IA, que no es un gran título, especialmente para una charla después de comer talos de chistorras. De hecho, pensándolo un poco, que no la quiero llamar productividad ligada a la IA, porque preparando la charla y pensando un poco sobre estos temas, creía que era mucho más sensato hacer algo mucho más clickbait, como cómo se debe vivir a la inteligencia artificial en el desarrollo de software. Entonces, voy a intentar daros unas pinceladas de cómo entiendo yo, cómo ha cambiado el desarrollo de software en estos 20 años que yo llevo currando en esta industria, y cómo entiendo el advenimiento de la inteligencia artificial en nuestro sector, ¿no? Como currante del mundo del desarrollo de software. De hecho, empiezo con el quién soy, que esta charla en concreto, que me da un poco de pavor dar porque es un poco particular, creo que es más interesante decir primero quién no soy. No soy ni mucho menos un experto en IA, no he hecho ninguna prueba de concepto público como Abreviame, ¿no?, que ha hecho Jordi antes en la charla de Pragmatic GPT, que ha estado muy bien, muy interesante el Open Space. Tampoco soy ningún filósofo ni ningún vidente de que vea qué va a pasar dentro de 10 años en el mundo del desarrollo de software. Y lo que sí que tengo claro es algunas de las tendencias que estoy viendo y cómo nos van a afectar como desarrolladores de software, teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? Ahora sí, soy Teo Ruiz. No sé muy bien por qué siempre las fotos de las slides de intro llevan fotos, como si no me estuvierais viendo aquí, pero soy Teo Ruiz, soy cofundador de Circular, que igual algunos lo conocéis, luego explico un poco más. Es una web especializada en empleo para desarrolladores de software. Y llevo muchos años siendo CTO, básicamente. He sido CTO y CPO de unas cuantas compañías que ahora os cuento. Y a pesar de haber sido CTO, de haber llevado equipos grandes, he estado siempre muy cerca de la tecnología y nunca, o sea, siempre he estado haciendo código, siempre he estado revisando código, pensando en infraestructura y en arquitectura. Y también, por otro lado, he estado muy cerca del negocio y del producto. O sea, siempre me ha interesado ver qué cosas estábamos enseñando a nuestros usuarios, qué cosas estábamos vendiendo. Básicamente soy un poco anciano del lugar, porque llevo 20 años currando en esto. Y también tengo muy claro que quiero seguir currando en esto, ¿no? Esto, así empezó una charla hace exactamente 20 años sobre metadistros en Linux, que no sé si hay aquí alguien tan de atrás que se acuerde de eso. Yo empecé currando en Yaco, que es era una empresa de Sevilla, una empresa que ya haciendo muchos temas de software libre, muchos temas de Linux. Yo era desarrollador oficial de Debian, súper pronto, y empecé a meterme en el mundo de las metadistros, las distribuciones básicamente que estaban en Andalucía, en Extremadura, que fueron los que empezaron. Yo creo que aquí en Euskadi también había un montón. De hecho, probablemente demasiadas, casi seguramente 17. Dejo el ejercicio del lector porque había 17. Por tanto, he estado 20 años haciendo software, aunque empecé un poquito antes, vamos a decir 20 años. Con 18 o 19 en primera de carrera ya empecé a currar, y siempre estaba muy centrado en el mundo del software libre, de Linux y tal, aunque al final me he ido separando un poco de eso porque la vida me llevaba por ahí. Aunque no se ven prácticamente nada, hago un pequeño disclaimer. Todas las fotos que están detrás de las estas están creadas con Midjourney, con todos los bias que puede tener y todos los atentados contra el copyright. También te digo que todos los prompts eran para pintura del siglo XVI, o sea que ya está todo el mundo muerto, da igual el copyright, así que me da igual todo, lo pongo y punto. Entonces, llevo 20 años haciendo software, y he tenido mucha suerte porque he currado en empresas con gente maravillosa, con proyectos muy potentes. He currado en El País, pero empecé en FON, que es sobre todo de la que voy a hablar ahora, en Busuu, que es una red gigante de aprendizaje de idiomas, LIST, que está en Londres, que es
es un marketplace de ropa luxury. En Jovan Talent, que seguramente muchos conoceréis porque hay un equipo muy grande de desarrollo y llevan ya muchos años haciendo marca. Yo era VP de ingeniería ahí. Llevaba un equipo bastante grande. De hecho, curraba con alguna gente que está aquí. Y después de eso, Pedro, mi socio y yo nos fuimos a montar Circular, que es lo que os contaba antes, ¿no? Especializado en empleo de desarrollador. Si volvemos a 2005, esto que no se ve nada bien, pero esto no está creado con Midjourney, esto es el stand del SIMO de FON en 2005. Yo fui el primer empleado de FON en 2005, el primer empleado con nómina, y básicamente era empezar desde cero, ¿no? Era llegar con una prueba de concepto que había montado una consultora penca. O sea, sé que aquí hay mucha gente que hace trabajo para terceros. Me refiero a consultoras de traje y corbata de 2005, ¿vale? O sea, de los que... O sea, que realmente había 2 personas haciendo desarrollo en algún sótano y en la planta 45 pues estaban todas las personas que hablaban con los fundadores, ¿no? Pues habría algún servidor por ahí con ARSYS o algo así. ¿Qué era FON? Para los que también soy nacidos en los 90. Era una red de intercambio de Wi-Fi. Aquí estamos reprogramando aquel Proof of Concept en un MVP que después Martín Barsaski, que era el fundador de FON, se fue a California y por arte de Birli que se trajo 18 kilos de inversión, todavía no sé cómo es. Una red de intercambio de Wi-Fi en la que básicamente tú podías poner un router adicional al de tu compañía, ¿no? De tu Movistar o Airtel o como se llamara entonces, y podías emitir una señal de Wi-Fi a la que se podía conectar otros miembros de la red y tú te podías ir a otro sitio internacionalmente y conectarte a otras redes, a otros puntos FON que teníamos desplegados por el mundo, que la gente había puesto, ¿no? Tened en cuenta que todo esto es antes del 4G, antes del despliegue gordo del 4G y, por supuesto, antes del 5G, de los chips y todo eso. Que suena así como pequeño, ¿no? Pero teníamos nuestros propios routers que fabricábamos en Taiwán, unas cositas así que se llamaban las foneras, que muchas veces desde fuera no se aprecia la complejidad de los productos, ¿no? Y mucha gente que podéis hacer los productos que hacen vuestras empresas, desde fuera es como, pero si eso lo hago yo en 2 minutos, ¿no? Pues había bastante complejidad y tiene todas las complejidades de una red distribuida de routers por el mundo en entornos completamente adversarios, porque es una casa de un señor o de una señora, y que si haces un update mal, tienes 1 millón de ladrillos repartidos por el mundo, ¿no? O sea, era una cosa complicada y teníamos 20 años los dos. Entonces, bueno, no salió mal. Y eso, era un equipo relativamente pequeño. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros software hace 18 años? Hace 18 años, que suena un montón, porque la persona que nació hace 18 años va a la uni. En realidad, obviamente no es el principio del desarrollo de software, pero bueno, hace tantísimo que aunque haya pasado tanto tiempo, creo que merece la pena hablarlo como el principio de cómo empezaron a hacerse el software moderno de la década de los 2010 y las metodologías nuevas y tal, ¿no? Para mí FON fue la primera startup estilo Silicon Valley con inversión de fuera, equipos que se mueven rápido y tal, que hubo en España, ¿no? Probablemente. Igual me equivoco, ¿eh? Estaba yo. Por supuesto, aquí me he permitido este lujo. Este es Uncle Bob, según Midjourney, en 1590. No sé si sabéis quién es Uncle Bob, pero es un pope del desarrollo de software escalable y tal. Pero es que en 2005 ni siquiera había salido el Clean Code, que es su libro tótem, ¿no? Que es de 2008 o 2009 o algo así. Entonces, nosotros hacíamos software en aquel momento como creíamos que era mejor, porque había muchísima menos información, muchísima menos comunidad y bueno, éramos unos intrusos, ninguno éramos informáticos. Que me diga lo que quieran que el Bob y el colegio de informáticos o lo que sea. Pues muy rápido, ¿cómo hacíamos la infraestructura? O sea, pues es que tal cual teníamos servidores físicos o sea, las primeras cosas que hicimos fue ir a un data center, alquilar una habitación, a meter servidores ahí en un rack con rejas y a formatearlo y poner cables, ¿no? Eso
lo hacíamos. Teníamos un equipo de 4 personas solo haciendo eso, poniendo switches, poniendo servidores. O sea, es que se me va la olla, ¿no? Y todo eso era completamente manual, por supuesto, ¿no? O sea, no había configuration management como hay ahora, ni nada, ¿no? De hecho, he conseguido encontrar, no sé si se ve bien, sí, más o menos se ve bien. Nosotros teníamos unos documentos que se llamaban puesta en producción, que era cada uno de los pasos que teníamos que hacer manualmente, hacer SSH a los servidores, hacer subversion switch de la rama para hacer la release y tal, ¿no? Y aún así, aquí se ve MySQL y todo, o sea, fíjate tú. Hay una contraseña ahí, bueno, no importa, porque ya... pero aún así éramos avanzados, porque había balanceadores de carga que cambiaban de servidor si uno se caía, de hecho el balanceador de carga estaba duplicado. Era bastante avanzado dentro de lo que cabe en el mundo tal. Pero claro, las puestas en producción era el miércoles 12 de diciembre. O sea, no sabemos cuánto tiempo estuvimos preparando la release del 12 de diciembre, pero bastante tiempo seguro, ¿no? Entonces, la cantidad de tiempo que se invertía en todo eso, la cantidad de productividad perdida era brutal. Y en desarrollo, todo esto, por cierto, estoy totalmente enganchado a Midjourney intentando generar cosas que acompañen a las slides y me he quedado fascinado. Un aumento de productividad total porque yo soy un negado para los gráficos y la ilustración y me parece que es brutal. Es que usamos PHP 5, por supuesto. PHP, no sé cuánta gente usa PHP hoy en su día a día, no sé si alguien levanta la mano. PHP ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, pero PHP 5, básicamente muchas vistas eran a fichero por vista, o sea, no como se hacían las cosas antes, ¿no? De hecho, esto se hacía a tope, o sea, tú escupías HTML a la salida y escupías queries a la base de datos, ¿no? Entonces, o sea, con suerte escapabas el input del usuario y no te hacían un SQL injection un chavalillo, una chavalilla que acaba de aprender con un script, ¿no? Por supuesto, test ni estaban ni se les esperaba y esto era, o sea, teníamos que sobrevivir así. Eso significaba pues que tardábamos más en hacer las cosas con cierta calidad. Esto no es que nosotros fuéramos ni mejores ni peores, o sea, en aquel tiempo había un proyecto grandísimo que se llama Meneame, que yo creo que ahora se sigue, es como una especie de Reddit en español, que liberaron el código al cabo del tiempo y, o sea, era ecos, seles por todas partes, HTML, o sea, que era una cosa que se hacía, ¿no? Pero es que estábamos muy solos, ¿no? O sea, Git salió en 2005, pero lo usaban en el kernel de Linux. Todas estas cosas, Ansible, Docker, Kubernetes, eso no existía. Symfony, que empezamos a usar en 2006-2007, salió después de que nosotros lanzáramos. jQuery de 2006. Es que cuando nosotros empezamos a hacer phone, acaba de salir Gmail y nos parecía que hacía como en abril de 2005 y nos parecía magia aquella interacción loca y tal, que después se llamó Ajax. Entonces no existían muchas de estas cosas, ¿no? Por supuesto, ni la interacción continua, ni las prácticas de pull request, ni los microservicios. He puesto una cara de payaso para que el que la sepa, que la entienda. Y sobre todo yo creo que hemos mejorado muchísimo en metodología. Yo creo que estábamos súper verdes. Esto es un Product Manager según Midjourney en el siglo XVI. Estamos muy verdes en metodología, ¿no? Esto, al final, teníamos un Gantt con una fecha fija que hacíamos ahí como podíamos para llegar a un acuerdo con un partner, un ISP en Japón, pues teníamos que decir una fecha fija, entonces hacíamos un Gantt hacia atrás, pero las definiciones eran fluidas y cambiando, pero no fluidas iterativas, eran cambiantes el día antes de salir, o un email que recibías a las 3 de la mañana para que cambiáramos no sé qué cosa del sistema de billing, ¿no? Al final, ¿qué pasaba? Que se entendía el software como
como ingeniería mal, ¿no? Como un centro de coste, como la gente de las pantallas negras que jugaban al World of Warcraft o lo que sea, y que no aportaban nada, sino que eran como un obstáculo para hacer cosas de negocio, ¿no? Y yo creo que había muchísimas cosas relacionadas con la productividad, con la velocidad y con la cultura que han ido mejorando. 20 años más tarde, nosotros lanzamos Circular en 2018, pero voy a hablar de cómo funciona Circular ahora, ¿no? O sea, 20 años, en estos 20 años la vida se ha ido abriendo camino. Bueno, lanzamos Circular, que como ya os he contado, es una especie de job board especializado en desarrolladores y desarrolladoras de software, en el que una empresa que usa Circular, si entrevista a alguien que no está en Circular, un desarrollador o desarrolladora, si no lo contrata, dice, oye, nos ha gustado mucho tu perfil, aunque no te contratemos porque hemos contratado a este otro finalista, te voy a invitar en Circular, que hay gente contratando perfiles como el tuyo, ¿no? Y tenemos, no sé, como 20.000 desarrolladores en la base de datos, hay cientos de personas que cambian de curro gracias a Circular y tienen una experiencia increíble cada trimestre. O sea, está encantado, ¿no?, con cómo funciona y el intentar cambiar el recruiting técnico desde un punto de vista de haber sido reclutado muchas veces. Entonces, si trasladamos las cosas, yo la infra en Circular la monté un día en 2019, la monté en AWS, monté la integración continua con Docker y Fargate, que no me acuerdo ni cómo funciona. Tenemos Postgres en base de datos, en RDS, que hace backups y sus cosas, que antes teníamos 1,5 personas en Fon haciendo eso y creando índices y yo qué sé qué. Entonces, al final, no tenemos personas haciendo infraestructura, soy yo. Es verdad que somos un equipo de 6 personas, pero de 7 personas, pero en cuanto a desarrollo de productos, pero que no hace falta, que aunque fuéramos 15 que hemos llegado a ser, no hace falta hacer nada aquí. O sea, eso simplemente funciona, ¿no? Y no hay documentos de puesta en producción. Hay un merge a la rama de producción y punto. En desarrollo tenemos Django como backend. No sé si habéis usado alguna vez Django, pero intentando que sea un poquito más escalable en cuanto a arquitectura que el Django por defecto, porque el modelo MVC, los fat models y tal, los carga el diablo. Usamos GraphQL, lo cual le da muchísima libertad a la gente que hace frontend para con Next.js ir más rápido y no necesitar encajar con backend todo el rato. Por supuesto tenemos mucho que mejorar, pero que con cosas que son estándar vamos mucho más rápido que hace 20 años, ¿no? Muchísimo más rápido, no sé cuántos órdenes de magnitud. Y es una gozada verlo. Y donde yo creo que hay más cambio es en la metodología, ¿no? Hacemos ciclos semanales, prácticamente no hacemos estimaciones y se parece, la gente que haga stream programming vendrá luego, me preguntará y me dirá que no, pero nos inspiramos en el stream programming y al final toda la metodología, de alguna manera, lo que pensamos es que está muy relacionada con la confianza, ¿no? Y la confianza y los cambios en la metodología también son un aumento de productividad. Todo eso, o sea, un montón de cosas que hacen que vayamos más rápido y que seamos capaces de hacer más cosas con menos gente. Esto hay un entorno muy parecido, con un stack técnico y de infraestructura muy parecido, que es el de Mercadona Tech, que seguro que conocéis la historia de Mercadona Tech, que han lanzado desde 2018 una app y una web nuevas, cargándose la famosa web de Mercadona antigua y tal. El stack técnico es muy parecido, con Django y tal, pero sobre todo el stack de la infraestructura también, ellos despliegan en Google Cloud y tal. Nosotros les ayudamos, antes de montar Circular, hacíamos un poco de consultoría y les ayudamos a fichar a Fernando, que de hecho fue la persona que me propuso para hablar, que era el CTO de Mercadona. Y en año y medio montaron, dentro de una estructura gigante como Mercadona, un producto nuevo que no tiene nada que ver con lo que tenían antes y que es una gozada a usar, gracias a que tienen, de hecho ellos hacían Extreme Programming, ¿no? Esos aumentos de productividad y una forma moderna de hacer software, ¿no? En este entorno de productividad creciente, pero o sea, lineal probablemente,
que pase la IA, ¿no? En los últimos 6 meses, o algo así, de hecho, vamos, la conversación que hemos tenido antes sobre ChatGPT está en eso, ¿no? En 6, 8 meses. Parece que la IA viene a cargárselo todo, ¿no? Y que nos enfrentamos. Entonces, yo no sé si hasta empezar a preparar esta conversación y a las últimas semanas que he hecho cosas, o sea, que me he puesto yo a trastear, no sabía si nos estábamos enfrentando a una nueva moda en cuanto a la productividad en las herramientas de desarrollo, que es un poco donde voy a centrar esto, o no era una moda y había chicha, ¿no? Por mucho que nos digan que la IA viene a arrasarlo todo, ¿no? Si hago un mini paréntesis sobre qué es la IA, de qué estamos hablando cuando hablamos de IA, no lo voy a contar porque o sea, no tendríamos tiempo y especialmente no sabría. Si nos centramos como en la definición de ChatGPT, es intentar hacer sistemas que ejecutan las tareas que normalmente necesitarían un humano, ¿no? La inteligencia de un nivel humano. Por supuesto, ejemplos. Una de cal y una de arena, ¿no? Tus recomendaciones de Netflix que te repiten, o sea, que te intentan mostrar cosas que no necesariamente funcionan. El chatbot de Iberia, que no sé si lo habéis probado. Espero que no. Pero después cosas buenas. El Discovery Weekly de Spotify. Joder, a mí muchas semanas me descubre cosas que yo no había escuchado o me recupera cosas que sí había escuchado. Y, por supuesto, la locura que es el fentanilo en pantalla, que es el feed de TikTok, ¿no? Y que ahora han copiado. O sea, en YouTube yo me he tenido que poner el screen limit para dejar de ver vídeos. O sea, es como, tío, te están enganchando y como te pillen que ves un vídeo de una cosa concreta, empiecen inmediatamente a meterte más tal. Y eso es inteligencia artificial aplicada al infierno. Abro otro segundo paréntesis sobre la inteligencia artificial. Recomiendo, para empezar a entender un poco cómo aplica el advenimiento de la inteligencia artificial a un área, no sé si habéis visto AlphaGo o sabéis de qué va, es un documental que hicieron en 2017 sobre una partida que jugaron una inteligencia artificial que se llama AlphaGo contra el mejor jugador de Go, que es un juego de tablero antiquísimo, y que tradicionalmente los ordenadores habían sido incapaces de ganar ni siquiera a un buen jugador de Go, no a uno profesional, sino a uno bueno. Y la gente de DeepMind de Google escribió AlphaGo y lo hicieron competir con gran fanfarria con el mejor jugador de Go, un coreano, tal, ¿no? Por supuesto, AlphaGo gana, si no, no tendría gracia tal. Gana un torneo de mejor de 5 partidas. Y a mí lo que me interesa de esto es que las cosas que hacen cambiar la cabeza a los humanos, ¿no? Que cuando se incorpora la inteligencia artificial en un área. Por ejemplo, se dan cuenta de que AlphaGo no quiere ganar por 50, 60 puntos, quiere ganar por 1. Y el humano, su tendencia es ganar por 50, 60 puntos y arrasar el tablero, ¿no? Y eso le hace tomar decisiones que AlphaGo toma diferentes. Y la segunda idea, que para mí es con lo que yo me quedaría, es que, y que también pasa en el ajedrez, que yo creo que Alfredo, que es de Audience, es un jugador de ajedrez muy bueno, ya pasa en el ajedrez hace más tiempo, tener motores de inteligencia artificial jugando ajedrez o a Go hacen que la gente encuentre formas de jugar al ajedrez y al Go que antes no existían. O sea, que no existían en los humanos y que se descubren gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Está en YouTube. Si lo veis, después os voy a recomendar un montón de movidas de inteligencia artificial en YouTube, pero no, esto está bien. Cierro paréntesis. Dentro de la inteligencia artificial, esta moda reciente está llegando en torno a lo que llaman la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es esta capacidad que este tipo de modelo como ChatGPT, Stable Diffusion, Midjourney, que son capaces de generar contenido, ya sea texto, música o arte, con un input humano, ¿no? Y eso, entrenado en muchísima información, es capaz de hacer cosas como
como esto que no se ve súper bien, pero con un input de 8 o 10 palabras es capaz de darme algo muy cercano a lo que yo quería, ¿no? Y yo jamás, a mis slides siempre han sido con fondo plano y dedicándole un par de horas soy capaz de sacar una ilustración que me acompaña durante las slides. Eso es increíble. Esto empieza en 2017 con la publicación, a su vez, por parte de DeepMind, la gente de AlphaGo, del paper de Transformers. Eso se convierte después en GPT. Diffusion Model está basado en conceptos parecidos. Todo, o sea, tanto GPT básicamente es un modelo LLM, Large Language Model, y hay muchos más, ¿no? Y hay también modelos open source y tal. IA generativa. Cerramos el paréntesis para gente que programa en algún dialecto de Lisp, que no nos vaya a dar un ictus. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué? O sea, con estos aumentos de productividad que hemos estado viendo y tal, ¿nos vamos a quedar sin curro como desarrolladores de software o no? ¿No? ¿Vamos a poder sobrevivir? Pablo, cuando estábamos empezando a preparar la presentación, me mandó un artículo de Tomás Puello, del que he robado de forma terrible un par de ideas. Lo que dice este tipo, que en realidad lo ha pillado de otros sitios también, es que la cantidad de empleo relacionada con el aumento de productividad está más relacionada, es una especie de función entre el aumento de productividad y el aumento de la demanda, ¿no? Aunque haya más productividad y, por tanto, menos empleo, si la demanda del producto que sea sigue subiendo, porque el aumento de productividad genera cosas de mayor calidad, no se pierde el empleo, ¿no? El aumento de productividad en la industria tech es creciente lineal, aunque ya empieza a parecer ahí como un poco asintótico, pero no sabemos cómo va a evolucionar la demanda de productos de software y desarrolladores de software. Yo creo que va a seguir subiendo también, ¿no? Porque muchas cosas de las que suceden en cualquier sitio siguen siendo analógicas, ¿no? Entonces, mi intuición es esa, pero como no lo sé, creo que nos podemos fijar en otros mundos, en otros sectores en los que ya ha habido aumentos de productividad muy grandes y en donde la inteligencia artificial generativa está dando más fuerte incluso que en el desarrollo de software. Por ejemplo, la publicidad. Tengo un amigo que tiene una agencia de publicidad bastante, vamos, son 10 personas, pero bastante conocida en el mundillo, son nuevos y hacen cosas muy guays. Y charlando con él para preparar esto, llegué a algunas cosas que yo creo que aplican también a nuestro sector. Es un mundo en la publicidad en el que se ha visto amenazado muchísimo durante muchísimo tiempo por aumentos de productividad, ¿no? Por factores externos que mucha gente tomó como oportunidad. Esto no es Midjourney, esto es real. Esto es la tarjeta de visita de la primera agencia de publicidad, entre comillas, supongo, del mundo, ¿no? En 1869, en Filadelfia. Una cosa que pasa, que se ve claramente aquí, que en 1869 estos hacían un montón de publicidad en periódicos y básicamente surge en torno al aumento de productos, de la diversidad de productos de la revolución industrial, ¿no? Hace falta publicitarlos para diferenciarlos unos de otros. Surge la agencia de publicidad y ¿qué pasa aquí? En 1869, no hay fotos, porque la foto todavía no se había extendido, ¿no? O sea, existía, estaban los daguerrotipos, no sé qué, pero no había ninguna forma de imprimir fácilmente y tal. Entonces, ¿qué había? Ilustradores haciendo esto. Al final del siglo XIX empieza a aparecer la fotografía y los ilustradores, que había equipos de ilustradores grandes en las agencias de publicidad, pues desaparecen, ¿no? Porque hay otra gente que hace con fotos montajes y collages, también a mano, que durante, no sé, 70, 80 años son una parte fundamental, no sé si habéis visto Mad Men, pero una parte fundamental de la cadena de montaje de la publi, ¿no? Y esto, ¿qué pasa a principios de los 90, a mediados de los 90? Pues que aparece Photoshop. Otro aumento de productividad brutal en el que reduce muchísimo el equipo que necesitas para montar una campaña y de hecho dan más grados de libertad en cuanto a la creatividad y hace que sea todo mucho más fácil, ¿no? Y
¿Y cómo entra la inteligencia artificial generativa aquí? Este amigo mío ha hecho un cómic totalmente basado en... o sea, los textos los han hecho ellos, la historia, y los prompts para Midjourney lo han hecho ellos, pero han hecho un cómic de 40 páginas en poquísimo tiempo, sin ilustradores en la compañía. O sea, luego, si buscáis gatas gatas cómic IA en Google os aparece. Son cómics basados, o sea, ambientados en el 2614 en Madrid. Bueno, esto es muy chulo porque tiene una historia así como neo-noir, Tokio, Blade Runner, no sé qué. Pero llegar a esto, ¿no? A tener 40 páginas de una historia coherente, requiere una destreza, ¿no? De uso de la inteligencia artificial. Y llegar a una coherencia cromática, la coherencia de los personajes. Pues claro, la IA generativa, cuando hicieron esto en octubre, ahora hay algunas cosas en Stable Diffusion que lo permiten, no tiene memoria. O sea, yo le digo un prompt a Midjourney, me saca la cara de un personaje en un contexto, con la cara pintada, no sé qué. Siguiente prompt. Como hay un grado de aleatoriedad, el siguiente prompt me va a sacar la misma vieja de otra manera. O sea, no tiene por qué ser la misma cara, ¿no? Entonces, esa destreza es un nuevo skill que han ido desarrollando, ¿no? O sea, la verdad es que cuando lo sacaron, por supuesto, salieron en todos sitios porque era el primer cómic generado o la primera historia gráfica generada por inteligencia artificial, ¿no? Y esto lo hicieron en semanas y no meses, ¿no? Y sin ilustradores en la compañía, con un aumento de productividad que es obvio. O sea, eso al final, poder hacer esto 2 o 3 personas, ¿qué significa? Que hay una democratización de las ideas brutal en este sector, al menos. En realidad, o sea, pensando esto un poco, no es tanto la democratización de las ideas como de la ejecución de las ideas, ¿no? O sea, permite que 2 o 3 personas sean capaces de montar una historia gráfica en un par de semanas que antes hubiera tardado meses, ¿no? Esto es una cosa que han hecho para publicidad suya propia, que les ha salido redonda y tal, ¿no? Aunque está claro que ¿qué pasa? Que hay menos gente haciendo ilustración que al principio que en el siglo XIX, hay menos gente haciendo fotos porque las cosas se hacen digitales y probablemente haya menos diseñadores o gente creando según qué cosas las agencias, ¿no? Pero que lo he mirado, pero no he sido capaz de sacar un gráfico coherente. Hay más gente hoy que nunca haciendo publicidad y teniendo ideas para hacer publicidad. Esto yo creo que podemos sacar ya algunas ideas que nos aplican también a la industria del desarrollo de software, ¿no? Que algunos os preguntaréis, ¿y a mí qué, no? O sea, si yo, o sea, esto, por cierto, Midjourney, esta es su idea de fiesta de desarrolladores de una startup, no sé muy bien, el siglo XVI siempre. Bueno, y diréis, ¿y a mí qué me importa esto, no? Si, ¿cómo me va a llegar esto a mí? Me parece que está tan lejano si pienso en la consultora de la que hablaba al principio, ¿no? Consultoras de estas gigantes que no tienen prácticas de calidad y tal, que trabajan para clientes que, yo qué sé, que no saben dónde tienen la boca, ¿no? Que comen por aquí, como chicos. O sea, es que siempre me van a necesitar. Pero yo creo que podemos aplicar ciertas lecciones porque sí que creo que va a llegar mucho antes de lo que creemos estos aumentos de productividad y vamos a tener que adaptarnos, básicamente. Yo creo que nunca hemos visto no me gusta llamarlo amenaza, ¿no? Pero una oportunidad de cambio como esta en nuestra industria, ¿no? Mi novia es periodista y me dice, tío, es que ya era hora que os tocara un poco de vaca flaca, ¿sabes? Que siempre habéis tenido curro sin problemas, todo de puta madre, piscina de bolas y galletas en la oficina. Pues no, o sea, ya está bien que os llegue. Un poquito a lo mejor, un poquito de rencor. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Yo creo que están pasando varias cosas a la vez, ¿no? Como por supuesto siempre, ¿no?
A medio y largo plazo no nos importa, porque no tengo ni puta idea, pero porque no sabemos, o sea, no nos importan estas charlas, pues no sabemos, aquí hay un señor del siglo XIX usando un iPhone, no sabemos si lo que está pasando es una revolución como el iPhone, ¿no? Que después de que yo empezara a currar en Fon salió el iPhone y ahora la sociedad ha cambiado en gran medida porque todos llevamos un ordenador conectado siempre. Eso sería un nivel. El siguiente nivel sería un cambio como el de Internet, ¿no? Cuando llegó Internet, ponte en los 90 a España, con Infobía. O estamos en un cambio estilo revolución industrial, locomotora, cambio tectónico en la sociedad. Pues ni puta idea. Lo que no, no lo sé. Ya veremos. Lo cierto es que hoy, lo que nos toca aquí a nosotros hoy es hablar sobre el desarrollo de software y estuve hace poco en una conferencia que hace uno de nuestros inversores, uno de nuestros inversores que junta a las empresas de su portfolio y tal. Había un CTO de una compañía de fuera, europea, grande, con a lo mejor 200 desarrolladores o desarrolladoras, que le había metido muchísima caña. Está en el mundo del sector de la educación y tal, ¿no? Donde la inteligencia artificial generativa es una amenaza sustancial. Y ellos le habían metido mucha caña y decía, los ingenieros e ingenieras no son las personas correctas para construir usando las herramientas que tenemos hoy de inteligencia artificial. O sea, esa es la realidad que él había visto, ¿no? Que había puesto a currar a gente y prefería, además, varias personas de las que estaban allí, por supuesto, ninguno se atrevió a decirlo antes, pero todo fue como, sí, es verdad, es verdad. Parecía, después estuve hablando con algunas personas, decían, todo el mundo decía, como, dame un product manager, una persona que haga diseño, y a lo mejor algún desarrolladora junior que nos ayude a enlazar todo, y preferimos eso que meter a un equipo de 3 personas que llevan más tiempo con nosotros haciendo desarrollo. Yo no estoy necesariamente de acuerdo con eso, pero creo que hay algo de verdad. No sé si conocéis Typeform, que es una empresa de Barcelona gigantesca, una startup, una scale-up muy grande, que se dedica a hacer una web para hacer formularios, como si fuera Google Forms, pero con mucho más campanita. Esta gente ha montado una cosa que se llama Formless, que es una interfaz conversacional para creación de formularios. Tú le escribes con texto natural qué formulario quieres crear, te hace algunas preguntas y después te hace responder a las preguntas con conversación. O sea, no te obliga. O sea, que los usuarios no responden marcando cositas, sino respondiendo a preguntas, ¿vale? Esto, una interfaz conversacional, lo han hecho en 8 semanas 2 personas que no son técnicas. Yo lo vi, o sea, vi la prueba de concepto allí, el MVP, que ahora lo han sacado con Waitlist. Esto es en el mismo sitio porque también compartimos inversores. Esto es un poco una falacia, porque claro, esta gente tiene el apoyo de una empresa grande, el sistema de diseño de una empresa grande, la infra, sí. Pero bueno, el aumento de productividad está claramente marcado ahí, ¿no? No hacía falta desarrollador ahí. Entonces, ¿cómo pienso yo sobrevivir en este mundo, ¿no? Yo y mis equipos. Porque de hecho, yo de nuevo creo que esto es temporal, ¿no? Que ahora mismo es todo como muy chapucillas, ¿no? O sea, haces un prompt aquí, te sacas un JSON, no sé qué. Y eso, incluso la gente de OpenAI dice que todavía no es un building block para construir cosas tal, ¿no? Pero que eso es temporal, eso significará que habrá más conocimiento específico de arquitectura y tal, que será necesaria gente de desarrollo. Pero mi hermano acaba de hacer un bootcamp, se acaba de meter en este mundo, viene de otro mundo completamente diferente, él vive en Sevilla y tal, y ha conseguido un curro en remoto, vamos, orgullosísimo. Pero yo le doy consejos, o sea, yo le digo, tío,
O sea, tienes que estar al día con esto y estas son las cosas que yo haría, ¿no? Las cosas que yo hago, cosas prácticas que yo hago hoy día a día con la inteligencia artificial generativa aplicada al desarrollo de software. Usar la inteligencia artificial como patito de goma. O sea, yo le pregunto cosas que antes miraría en Stack Overflow. Bueno, antes buscaría en Google que me llevaría a Stack Overflow y ahora le pregunto cosas directamente. O sea, le pongo un trozo de... Yo hago desarrollo en mi día a día, además de otras muchas cosas. Pillo un trozo de código, se lo pego y digo, oye, ¿cómo...? Oye, además yo intento hablarle como educado a ChatGPT como si se fuera a sentir herido, ¿no? Como, por favor. Digo, ¿qué hay? ¿Por qué falla este código? ¿Cómo me aseguro de que si hay una excepción de rate limiting en una API pueda volver a... O sea, cosas muy tontas que digo, ¿cómo era este rollo? Le pongo un finally al except al final, no me o sea, y esto me salva la papeleta en nada de tiempo. Le pregunto cosas de arquitectura, le pongo una función y le digo, genérame los tests. Usamos PyTest, no sé qué base de datos, no sé qué, Django, no sé qué, esta es la vista, genérame los tests. O sea, flipas con cómo genera los tests. O, esto yo no lo he probado, pero lo he visto y lo tengo en el listado. Hay acciones de GitHub en las que le puedes decir, explícame esta pull request. Y cada commit te pone un mensajito de qué coño ha pasado en cada uno de los commits, qué función se ha introducido, qué cambio de arquitectura hay y tal. O sea, y esto es sin usar modelos especializados. Otra cosa para la que uso el patito de goma, tecnologías que no controlo. O sea, yo de frontend soy un negado, entonces para hacer alguna cosita también se lo pego ahí y tal. O uso GitHub Copilot, que no sé cuánta gente usa GitHub Copilot. O sea, los que no lo usáis, no sé si es porque la empresa no paga, pero es que no se ve nada bien, ¿no? Pero, o sea, te propone cosas con cero contexto que yo no me creía. Tienes un pequeño enum aquí y después una referencia a ese enum desde abajo y aquí no se ve y te pone exactamente el texto que tiene que ir en el field completo del modelo de Django. O sea, brutal. Y eso que Copilot, tal y como está hoy, usa un modelo más antiguo. ¿Para qué uso también la inteligencia artificial generativa hoy? Para cosas que antes requerían un Machine Learning Data Scientist cósmico no sé qué, que se hubiera hecho varios cursos de Coursera de Machine Learning, no me hace falta, porque los modelos del LLM están entrenados con tantísimos datos que son suficientemente buenos a la mayoría de las cosas. Es como Python, ¿no? Que es el segundo mejor lenguaje para todo. Tal cual. O sea, yo voy a poner un ejemplo muy práctico. Extracción de entidades. No sé cuánta gente trabajáis con NLP aquí, pero es un follón importante. Esto es un listado de cientos de anuncios de empleo de clientes de Circular que hemos scrapeado malamente, ahí un poco a lo loco. Son de clientes que tenemos que nos han pedido, oye, venga, sí, subidme más jobs y tal. Pero esto necesito darle estructura. Necesito saber si este job es de backend, si piden Java, si piden Python, si es de frontend, si es de senior, tal. O sea, esto es tal cual como estaba el texto scrapeado, sin retorno de carro ni hostia, en distintos idiomas, tal, un poco de todo. Una pequeña función para hacer llamadas a la API de GPT, ¿no? Como ha enseñado Jordi antes. Llamo a OpenAI, que el prompt es este, como me queda poco tiempo, voy rápido y pongo el resumen del prompt. El prompt le digo, lo que viene a continuación entre triple backticks es un anuncio de un empleo. Quiero que, o sea, tu tarea es sacarme el salario, el rol, los skills, el idioma. Los roles y los skills tienen que estar en esta lista que te doy aquí, ¿no? En esta que está aquí. Si no me saques nada. Y dame un JSON format. Y esto
funciona de puta madre. O sea, es que es de loco. Y esto antes hubiera necesitado a alguien experto en NLP, con un modelo que estuviera entrenado en anuncios de empleo, bla, bla, bla. Y ahora no lo necesito, ¿no? Pillo este JSON, hago comprobaciones, porque a veces alucina, me pone skills que aunque no están en la lista, me la pones porque flipa, pero bueno, que se podría ajustar el prompt. Esto lo hice en una mañana. Esto se llama Prompt Engineering, 2 cursos que recomiendo a tope, que son de 1 hora cada uno, para ver cómo construir cosas con la API de GPT y con ChatGPT. Son gratis. El Andrew Ng que es el que montó el curso original de Coursera, que por lo que se dieron famosos, y una chica británica que curra en OpenAI, brutal. Entonces, yo entiendo esto como que hay que entenderlo como una parte del proceso de desarrollo, como del end-to-end, ¿no? Una herramienta de productividad y que elimina tareas repetitivas. Ya estoy terminando. Ah, sí, antes me quedaban 10. Vale, vale. No, estupendo, estupendo. Más recomendaciones. No perder de vista el tren de esta tecnología. O sea, que suena un poco agorero, pero y no hay que estar como súper metido en cómo funciona exactamente el modelo de Transformer. Yo intenté hacer una slide de cómo funcionaba, o sea, cerrar, porque o sea, imposible. Pero, si le dedicara tiempo entiendo que sí, pero entender un poco cómo funcionan, la diferencia entre los tokens del contexto y del prompt, los parámetros con los que se entrena el modelo, los números como gordos, ¿no? De tal, hay por ahí un artículo muy guay que es todos los números que debería saber un LLM developer, ¿no? Pues dice un poco cuáles son los límites de la tecnología actual y tal, ese tipo de cosas, tenerlas más o menos, entender qué es LangChain, que es una librería open source para construir cosas más complejas encadenando prompts. Y sobre todo, buscar aplicaciones para esto. O sea, yo el listado este de jobs me podía haber puesto a hacerlo a mano o habernos puesto toda la empresa, haber buscado no sé qué y tal. Pero le di la oportunidad a esto después de haberme hecho el cursito ese de Prompt Engineering de 1 hora y en una mañana hice algo que hubiéramos tardado semanas. Para mí esto es lo más importante, buscar la actividad, la adaptabilidad. Aunque en realidad, según mis slides, lo más importante para mí, como desarrollador de software de producto que hace cosas para usuarios y que hace cosas para divertirse, es la adaptabilidad. O sea, es lo que yo busco cuando contrato a alguien para mi equipo, es lo que yo creo que va a hacer que refutemos la idea de que la gente que hace desarrollo de software no es la peor gente para hacer producto basado en inteligencia artificial. Y ser adaptables y estar abiertos a una nueva tecnología, que realmente yo creo que es un cambio importante, para mí es lo más importante. Pero, o sea, ya acabo. Da un poco igual. No sé si conocéis este cuadro, que es El triunfo de la muerte. Esto no está generado por Midjourney. Es un cuadro del siglo XVI en el que, bueno, todo está mal, ¿no? Se llama El triunfo de la muerte. Si miramos las previsiones de cuándo llegará la primera inteligencia artificial general, que es como una especie de inteligencia alienígena que de repente se materializa en el mundo y que es mucho más inteligente que los humanos y que no sé si nos matará a todos, pero se les complicarán las cosas. Estamos hablando de 2032. Entonces, hasta entonces, vamos a darle un empujoncito a la productividad usando las herramientas de inteligencia artificial generativa. Obviemos, esta semana ha salido, que si no lo ponía me moría, ha salido que varios cientos de researchers de AI, los jefes de OpenAI, los jefes de Google, no sé qué, han dicho que, o sea, que es un peligro de extinción, ¿no? Societal Scale Risk. También te digo que esto les conviene a ellos porque si regulamos la inteligencia artificial, pues su jardincito vallado lo van a poder seguir vendiendo. Pero yo también tengo algo de susto, he pillado. En cualquier caso, usad las cosas para probar, porque y me ha gustado mucho el Open de antes, porque el disfrute de descubrir lo que hace la inteligencia artificial generativa
en cuanto a productividad es brutal. Muchas gracias.